¿Y si te dijera que algunas de las mayores leyendas del heavy metal bebían suficiente alcohol como para llenar más de 100.000 botellas, perdían el conocimiento durante giras enteras y aún así lograron hacer historia sobre el escenario? Desde Ozzy Osbourne tropezando y cayendo en el escenario equivocado, hasta Bon Scott bebiendo hasta perder el conocimiento. Aquí tienes 25 leyendas del heavy metal que estaban borrachos todo el tiempo. Ozzy Osbourne, que vivía en un mundo de alcohol y caos, veía cómo todos los días se desdibujaban entre el whisky, la cerveza y un comportamiento descontrolado. Durante su etapa en Black Sabbath, olvidaba las letras, se saltaba entradas y a menudo estaba demasiado borracho para mantenerse en pie. A veces se equivocaba de escenario, demasiado intoxicado para darse cuenta de que estaba en la ciudad equivocada. Incluso Black Sabbath, conocido por su vida salvaje, tenía límites. En 1979, sus propios compañeros de banda lo echaron, hartos de su comportamiento imprudente. En lugar de mejorar, empeoró. Ozzy se encerraba en habitaciones de hotel, rodeado de botellas vacías. Su carrera en solitario no hizo más que alimentar su locura. El momento en que le arrancó la cabeza a un murciélago no fue planeado, sino que ocurrió en un estado de embriaguez. Orinó en el Álamo vestido con la ropa de su esposa, lo que le valió la prohibición de entrar en San Antonio durante 10 años. Su equipo lo sacaba de los aviones, lo sujetaba durante los conciertos e intentaba mantenerlo en pie. Su adicción arruinó todo en su vida. En 1989, en un ataque de ira, agredió a su esposa, Sharon. Ella lo hizo arrestar, pero se quedó con él, creyendo que podía ayudarlo. Pasó por intentos fallidos de rehabilitación, breves momentos de sobriedad y muchas recaídas. Ni siquiera como padre pudo dejarlo. Sus hijos lo vieron oscilar entre la estrella de rock. James Hetfield no bebía por diversión, bebía para escapar. A medida que Metallica se hacía famosa, su adicción empeoraba. Era imprudente y estaba enfadado, a menudo demasiado borracho para tocar. Los desmayos se convirtieron en algo habitual, pero seguía actuando como un dios del rock. Sin embargo, entre bastidores se estaba derrumbando. En 1992, durante una gira con Guns N' Roses, se vio envuelto en una explosión pirotécnica durante un concierto. Su cuerpo quedó quemado, pero ahogó el dolor en alcohol. A finales de los 90, había perdido el control. James se volvió agresivo y alejó a su familia y amigos. Metallica se estaba desmoronando bajo la presión. En 2001, desapareció sin decir nada. Meses más tarde, reapareció en rehabilitación, enfrentándose por fin a la verdad. Su alcoholismo lo estaba destruyendo todo. Su batalla quedó al descubierto en Some Kind of Monster, un documental que muestra a un hombre luchando entre la adicción y su banda. La sobriedad fue dura, pero luchó por ella. Durante casi 20 años se mantuvo limpio, demostrando que era más fuerte que sus demonios. Pero en 2019 recayó. La adicción nunca desaparece por completo. Espera un momento de debilidad. A pesar de todo, sigue siendo una leyenda. Un hombre que sigue luchando por volver desde el abismo. Dave Mustaine. Expulsado de Metallica por beber demasiado, Dave Mustaine era imposible de tratar debido a su ira y su alcoholismo. En 1983, sus compañeros de banda se hartaron, lo echaron sin previo aviso y lo enviaron de vuelta a California en un autobús. Humillado y furioso, juró venganza. En lugar de cambiar, bebió aún más, utilizando su rabia para impulsarse. Formó Megadeth, una banda destinada a ser más rápida y heavy que la que lo había despedido. Mustaine dirigió Megadeth con la misma ira que le había llevado a ser expulsado de Metallica. Bebía constantemente y su temperamento estallaba por cualquier cosa. Los compañeros de banda iban y venían porque él los despedía en arrebatos de ira alcohólica. Se peleaba con periodistas, fans e incluso con su propio equipo. Una vez golpeó a un compañero de banda con tanta fuerza que le rompió los dientes. Su estilo de vida imprudente le pasó factura. Una noche, estrelló su coche mientras conducía borracho y sobrevivió por los pelos. Los médicos le advirtieron, pero él los ignoró. Los años de alcohol finalmente le pasaron factura a finales de los 90. Se desmayó de tal manera que se le cortó la circulación del brazo, causándole daños nerviosos tan graves que no podía tocar la guitarra. Su carrera y todo lo que había construido se desvanecían. Lemmy Kilmister. No era solo una estrella del rock. Lemmy Kilmister era una máquina alimentada por whisky. Durante más de 40 años, bebió una botella entera de Jack Daniels al día. La mayoría de la gente no habría sobrevivido un mes con su rutina, pero Lemmy siguió adelante. Ya fuera en el escenario o en el Rainbow Bar de Los Ángeles, siempre tenía una copa en la mano. Los médicos no entendían cómo seguía vivo. Su cuerpo debería haber fallado, pero desafió a la ciencia y siguió adelante. Beber no era solo algo que hacía, era lo que era. Ninguna advertencia pudo cambiarlo. Incluso después de que le diagnosticaran diabetes y una enfermedad cardíaca, no lo dejó. Simplemente cambió el whisky por el vodka,
diciendo que era una opción más saludable. Su cuerpo comenzó a fallar, pero se negó a parar. Daba conciertos incluso cuando apenas podía mantenerse en pie, con la voz ronca y áspera, y su bajo retumbando como una máquina de guerra. Sus fans lo veían como imparable, un hombre que se reía de la muerte. Pero incluso Lemmy tenía límites. En sus últimos días, su cuerpo se rindió, pero su espíritu nunca lo hizo. Murió en 2015, dejando un legado sin igual. Su vida fue imprudente, pero inolvidable. Pocos podían igualar su nivel de exceso, y ninguno podía hacerlo con su fuerza. Vivió y murió según sus propios términos, con un whisky en la mano, y será una leyenda para siempre. Dimebag Darrell no era solo un guitarrista. Dimebag Darrell era el alma de la fiesta con una guitarra en las manos. En el centro de sus noches salvajes estaba su bebida favorita, el Black Tooth Green. Una mezcla de Crown Royal y Coca-Cola no era solo algo que le gustaba, era imprescindible para cualquiera que saliera de fiesta con él. Mientras algunos bebían para escapar, Dimebag bebía para celebrar. Para él, el alcohol no era una forma de huir de los problemas, sino de hacer que las grandes noches fueran aún mejores, llenas de risas, música y caos. Donde quiera que iba, la fiesta le seguía. Su autobús de gira no era solo para viajar, era un bar sobre ruedas, repleto de alcohol para semanas. Bebía desde la mañana hasta la noche, pero eso nunca le frenaba. No importaba cuánto hubiera bebido, seguía tocando solos perfectos, destrozando su guitarra como nadie. Incluso después de noches de borrachera, se despertaba, cogía su guitarra y creaba algunos de los mejores riffs de metal de la historia, pero su vida salvaje terminó en tragedia. En 2004 fue asesinado en el escenario, conmocionando a todo el mundo del metal. Su muerte dejó un vacío en el heavy metal, pero su leyenda nunca se desvaneció. Cada vez que alguien levanta una Black Tooth Green, su espíritu sigue vivo. Su amor por la música, su energía y su pasión lo hicieron inolvidable. Dimebag no bebía para olvidar, bebía para hacer la vida más ruidosa, más loca y más divertida. Su nombre aún resuena en cada solo ardiente y en cada brindis en su honor. Phil Anselmo. Era una historia diferente. Phil Anselmo no bebía como su compañero de banda Dimebag. Mientras Dimebag bebía por diversión, Anselmo bebía para escapar. Desde los primeros días de Pantera, el whisky fue su escudo, su combustible y su perdición. Daba grandes tragos directamente de la botella antes de subir al escenario, convirtiendo su dolor en energía pura. Pero el alcohol no solo lo empujaba hacia adelante, sino que también lo arrastraba hacia abajo. Arremetía contra los fans, sus compañeros de banda y cualquiera que se le acercara demasiado. Lo que comenzó como un hábito de estrella de rock pronto se convirtió en una adicción peligrosa. A medida que Pantera crecía, también lo hacía el consumo de alcohol de Anselmo. El whisky ya no era suficiente. Lo mezclaba con otras cosas, llevándose al límite. La banda comenzó a resquebrajarse bajo el peso de su adicción. En 1996, su cuerpo finalmente se rindió, sufrió una sobredosis y estuvo clínicamente muerto durante varios minutos antes de ser reanimado. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que dejara de beber. Faltaba a conciertos y aparecía demasiado borracho para actuar. Los fans lo vieron en directo. Su presencia, antes tan poderosa, se convirtió en caos. A principios de la década de 2000, Pantera se estaba desmoronando y la adicción al alcohol de Anselmo tuvo mucho que ver en la ruptura. Luego llegó la peor tragedia, el asesinato de Dimebag. La banda nunca hizo las paces y Anselmo se quedó con un profundo remordimiento. Aunque finalmente dejó de beber, el daño ya estaba hecho. Su historia es una advertencia. El alcohol puede ser divertido, pero también puede destruir. Zakk Wylde. Wylde nació para el heavy metal. Pelo largo, cuero y un estilo de vida salvaje. Como guitarrista de Ozzy Osbourne y líder de Black Label Society, seguía una sola regla: tocar fuerte y vivir aún más fuerte. Desde el principio, abrazó la locura, bebiendo cerveza y whisky como si fuera agua. En el escenario, daba tragos en medio de los solos, sin perder una nota. A los fans les encantaba. Era el hombre salvaje del metal, imparable e intocable. Pero incluso los rockeros más duros tienen límites. Los años de consumo excesivo de alcohol le pasaron factura. En 2009, los médicos le dieron malas noticias. Los coágulos de sangre en su cuerpo le ponían en alto riesgo de sufrir un derrame cerebral o un fallo cardíaco. Su cuerpo finalmente había dicho basta. Tenía dos opciones: seguir bebiendo y arriesgar su vida, o dejarlo e intentar sobrevivir. No fue fácil. Toda su imagen se basaba en vivir a lo grande. Alejarse de esa vida era como adentrarse en lo desconocido. Dejar el alcohol fue duro. Los fans estaban acostumbrados a verlo con una copa en la mano, y cambiar significaba convertirse en alguien nuevo. Pero lo consiguió. Demostró que no necesitaba el alcohol para ser una leyenda del metal. Su guitarra seguía rugiendo, sus conciertos seguían siendo espectaculares y su reputación no hacía más que crecer.
Jeff Hanneman. Hanneman era una leyenda del thrash metal. Como miembro fundador de Slayer, sus riffs afilados y sus rápidos solos ayudaron a definir el sonido brutal de la banda. Su música era cruda, agresiva e inolvidable. Pero fuera del escenario, libraba una batalla diferente, no con las guitarras, sino con el alcohol. Para Jeff, beber no era solo por diversión, era una forma de vida. En gira, en el estudio, entre bastidores, siempre tenía una copa en la mano. Al principio, parecía inofensivo, parte del estilo de vida de una estrella del rock. Pero con el tiempo, el daño se acumuló. Su forma de tocar empezó a fallar. Su energía se desvaneció, pero siguió adelante, negándose a bajar el ritmo. Seguía dedicado a Slayer, pero su cuerpo se estaba desgastando. Entonces, un mordisco lo cambió todo. En 2011, la picadura de una araña le provocó una rara infección necrotizante. Un cuerpo más sano podría haberla combatido, pero los años de alcohol habían debilitado su sistema inmunológico. Tuvo que dejar Slayer, la banda que había ayudado a crear. Aislado y frustrado, bebió aún más. En lugar de recuperarse, se hundió aún más. En 2013, su hígado dejó de funcionar. A los 49 años, Jeff falleció. Su música sigue resonando. Su influencia es innegable. Pero su historia es una advertencia. Nadie es indestructible. El hombre que escribió algunos de los riffs más potentes del metal fue derribado por algo que parecía pequeño, pero que resultó mortal. Tom Araya. Araya estuvo en el centro de los días más salvajes del thrash metal. Como líder y bajista de Slayer, vivió rápido, bebió mucho y abrazó el caos. Las noches largas se convertían en madrugadas, alimentadas por el alcohol y la energía incesante de la escena. Formar parte de una de las bandas de metal más extremas solo empeoró las cosas. La presión de las giras constantes hizo que beber se convirtiera en una parte rutinaria de su vida. A diferencia de algunos de sus compañeros, Tom nunca perdió completamente el control. Bebía mucho, pero nunca dejó que eso lo destruyera. Aún así, los años de este estilo de vida le pasaron factura. A mediados de la década de 2000, se dio cuenta de que tenía que cambiar. En lugar de seguir con los mismos viejos hábitos, empezó a cuidarse. Mientras Slayer seguía ofreciendo intensas actuaciones, él se alejó del estilo de vida de juerga que lo había definido en el pasado. Cuando Slayer anunció su gira de despedida en 2018, Tom ya había dejado atrás sus días de alcohol y excesos. A diferencia de muchos que se quemaron, él encontró la manera de sobrevivir. No se convirtió en otra trágica historia de excesos, sino que se marchó con su legado intacto. Mientras muchos de sus compañeros músicos caían víctimas de la adicción, él demostró que era posible dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Paul Di'Anno. Tenía una voz que encajaba con su actitud, cruda, fuerte y llena de energía. Como primer cantante de Iron Maiden, Paul Di'Anno dio al grupo su toque inicial, pero entre bastidores ya estaba en una espiral descendente. Desde el principio, el alcohol fue un problema. Llegaba borracho a los ensayos, tropezaba durante las actuaciones y ponía a prueba la paciencia de sus compañeros. Su estilo de vida era tan salvaje como su voz, impredecible y temerario. A medida que Iron Maiden ganaba popularidad, la presión solo empeoraba las cosas. Bebía antes de los conciertos, desaparecía durante días y se convirtió en un problema para la banda. Su comportamiento se volvió insoportable. En 1981, Maiden no tuvo más remedio que despedirlo. Mientras la banda estaba lista para alcanzar la cima, él los estaba arrastrando hacia abajo. Tras dejar Iron Maiden, luchó por mantener su carrera. Le siguieron problemas legales, arrestos y mala salud. Se convirtió en un símbolo del potencial desperdiciado. Pasó de un proyecto efímero a otro, sin recuperar nunca lo que había perdido. Mientras Iron Maiden alcanzaba la fama mundial con Bruce Dickinson como nuevo líder, su voz se desvaneció en el fondo. Un recordatorio de lo que podría haber sido. Scott Ian ayudó a convertir el thrash metal en lo que es hoy en día. Como guitarrista de Anthrax, la rapidez y el sonido agresivo de Scott Ian marcaron el tono del género, pero en sus primeros años estaba tan centrado en la bebida como en la música. En la década de 1980, el thrash metal se caracterizaba por ir a lo grande, música a todo volumen, noches de juerga y mucho alcohol. Él estaba en medio de todo eso. Durante mucho tiempo, la bebida no parecía un problema. Todas las noches eran una fiesta y el alcohol formaba parte de su estilo de vida. Pero con el tiempo, empezó a pasarle factura. Las resacas eran cada vez peores
Le costaba más tocar y empezó a notar los efectos en su cuerpo. Lo que antes le daba energía, ahora le agotaba. Seguía actuando a toda velocidad, pero sabía que no podría durar para siempre. A diferencia de muchos músicos que perdieron el control, Ian vio las señales de advertencia. A mediados de la década de 2000, decidió reducir el consumo de alcohol antes de que se apoderara de su vida. Esa decisión le salvó. Se mantuvo fuerte en el mundo del metal mientras muchos otros se quemaban. Demostró que se puede ser intenso y seguir cuidándose. Su decisión no solo le mantuvo con vida, sino también en la cima de su carrera, demostrando que el autocontrol no tiene por qué destruir el espíritu del metal. Joey Belladonna era la potente voz de Anthrax. La voz de Joey Belladonna le daba al grupo un sonido único, y sus actuaciones llenas de energía lo convirtieron en un líder destacado. Pero, como muchas estrellas del rock, su vida también estaba llena de alcohol. En los años 80 y principios de los 90, el alcohol siempre estaba presente, antes de los conciertos, en el estudio y después de las actuaciones. No era solo algo que le gustaba, era parte de su rutina. Al principio lo llevaba bien. Incluso después de una noche de copas, seguía siendo capaz de dar un gran concierto. Pero no siempre. Algunas noches, el alcohol le pasaba factura. Se olvidaba de las letras, arrastraba las palabras o le costaba seguir el ritmo rápido de la música. Esto empezó a causar problemas dentro de la banda. Anthrax estaba ascendiendo en el mundo del metal y necesitaban estar en plena forma. Su alcoholismo se convirtió en un problema que no podían ignorar. A medida que la banda crecía, la presión aumentaba. Beber se convirtió tanto en una forma de lidiar con la situación como en un problema que no desaparecía. Dañó sus relaciones con sus compañeros de banda y hizo que su futuro con Anthrax fuera incierto. En 1992, la banda lo despidió y su alcoholismo fue una de las razones. Años más tarde, regresó a la banda, pero su reputación de líder alcohólico se mantuvo. Max Cavalera se enfrentó a algo más que la fama. Luchó contra sus propios demonios. Max Cavalera, la mente detrás de Sepultura y Soulfly, veía la bebida como parte de la diversión en los primeros días de la banda, una forma de celebrar el éxito. Pero a medida que Sepultura se hacía famosa con álbumes como Beneath the Remains y Arise, también lo hacía su consumo de alcohol. Lo que comenzó como un hábito se convirtió en algo que no podía controlar. Todo se derrumbó en 1996, cuando su hijastro, Dana Wells, murió repentinamente. El dolor era demasiado y el alcohol se convirtió en su única forma de sobrellevarlo. Bebía para olvidar, pero solo empeoraba las cosas. Sepultura ya estaba llena de tensiones y en 1997 lo echaron. La razón oficial fue desacuerdos dentro de la banda, pero su alcoholismo se había convertido en un problema grave. Perder a su banda y a su hijastro lo dejó perdido. Habiendo estado en la cima del mundo del metal, ahora tenía que empezar de cero. Siguió bebiendo en esos primeros años, hundiéndose cada vez más. Pero, a diferencia de muchas estrellas de rock que nunca se recuperan, Cavalera luchó, fundó Soulfly y utilizó la música para superar su dolor. No fue fácil, pero poco a poco reconstruyó su vida. Nunca olvidó el pasado, pero encontró la manera de seguir adelante. Cliff Burton vivió rápido y tocó duro. Cliff Burton, el legendario bajista de Metallica, abrazó el estilo de vida del thrash metal, donde beber no era solo por diversión, sino que formaba parte de la cultura. Seguía el ritmo de sus compañeros de banda en bares, autobuses de gira y habitaciones de hotel, sumergiéndose por completo en el caos. A pesar de las noches salvajes, nunca perdió la concentración. Incluso después de beber en exceso, Burton tocaba el bajo como nadie. Sus influencias clásicas hicieron que el sonido de Metallica fuera único, añadiendo profundidad a su energía bruta. Pasara lo que pasara, su talento nunca se desvaneció, pero el destino tenía otros planes. En 1986, mientras Metallica estaba de gira por Europa, su autobús derrapó en una carretera helada. Burton salió disparado de su litera y quedó atrapado bajo el autobús. Murió en el acto. El mundo del metal quedó devastado, pero su leyenda no hizo más que crecer. Los fans siguen levantando sus copas en su honor, celebrando su música y su espíritu salvaje. Metallica siguió adelante, pero su influencia nunca desapareció. Sus líneas de bajo, su pasión y su energía intrépida permanecieron con la banda. Su vida terminó en esa carretera oscura, pero su música sigue viva, rugiendo en cada nota que se toca en su memoria. Mile Petrozza ayudó a dar forma a la era más intensa del thrash metal. Mile Petrozza, líder de Kreator, compuso música ruidosa, rápida y salvaje, al igual que su forma de beber. Desde mediados de los años 80, el alcohol fue una parte importante del mundo de Kreator. Bebía antes de los conciertos, durante las grabaciones y hasta altas horas de la noche, hasta que la diferencia entre la diversión y la autodestrucción desaparecía. Al principio, parecía que nada podía detenerlo.
A pesar de que la fama de Kreator crecía con álbumes como Pleasure to Destroy y Extreme Aggression, su consumo de alcohol no disminuyó. Pero, entre bastidores, los problemas se acumulaban. Faltaba a las sesiones de grabación, arruinaba las actuaciones. La presión por mantener a Kreator en la cima lo empujó a beber aún más. Lo que comenzó como una forma de relajarse se convirtió en un problema que no podía controlar. A finales de la década de 1990, se dio cuenta de que si no dejaba de beber, no sobreviviría. Tomó la difícil decisión de reducir el consumo de alcohol y afrontar el daño que le había causado. Kreator entró en una nueva etapa, más fuerte que antes. Petrocha seguía teniendo el fuego dentro, pero ahora lo controlaba. Su música se volvió más nítida y centrada, reflejando las batallas que había librado y ganado. Randy Blythe pasó años atrapado en un ciclo de alcohol y rabia. Randy Blythe, el intenso cantante de Lamb of God, vivió para el escenario, la bebida y la ira desde finales de los años 90 hasta la década de 2000. No era solo un hábito, era su escudo, su arma y su perdición. Su voz hacía temblar las salas de conciertos. Su energía era explosiva, pero detrás de todo ello había un hombre que estaba perdiendo el control. Cada concierto, cada noche, era otra excusa para beber más. A finales de la década de 2000, las cosas habían llegado a un punto de ruptura. Sufrió un desmayo, tomó decisiones imprudentes y sintió que la oscuridad se cerraba sobre él. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Su detención en la República Checa en 2012. La trágica muerte de un fan lo llevó a la cárcel, obligándolo a sentarse en una celda, despojado de todo, incluido el alcohol del que dependía. No tuvo más remedio que enfrentarse a su pasado. Encerrado, vio su vida tal y como era en realidad, un camino que conducía directamente a la destrucción. Cuando salió en libertad, era un hombre diferente. La sobriedad se convirtió en su nueva batalla. Demostró que un cantante de metal no necesita alcohol para ser poderoso. Hoy en día sigue cantando con el mismo fuego, pero su fuerza proviene de una determinación lúcida, no del caos. Tuvo una segunda oportunidad y nunca la desperdició. Ahora comparte su historia para ayudar a otros que se encuentran atrapados en el mismo ciclo destructivo. Su viaje no es solo una redención, es la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, hay un camino hacia adelante. Glenn Tipton es una leyenda del heavy metal. Glenn Tipton, guitarrista de Judas Priest, creó algunos de los riffs más famosos de la historia del rock, pero detrás de la música pasó años bebiendo, sin darse cuenta del daño que se estaba haciendo. En los salvajes años 70 y 80, el alcohol estaba siempre presente, en los autobuses de las giras, en los estudios, antes y después de los conciertos. Durante mucho tiempo parecía que nada podía frenarlo. A pesar de la bebida, siguió tocando, componiendo y actuando. Parecía imparable, pero por dentro algo estaba cambiando. Los años de alcohol debilitaron su cuerpo y desarrolló la enfermedad de Parkinson. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar, lo que le dificultaba tocar los solos que definían el sonido de Judas Priest. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para revertir el daño. En 2018, tuvo que dejar las giras a tiempo completo. Todavía toca de vez en cuando, pero los efectos de sus decisiones pasadas siguen presentes. Su historia nos recuerda que ni siquiera los más fuertes son invencibles. Su música sigue inspirando y su lucha contra la enfermedad demuestra su fortaleza. Puede que ya no toque como antes, pero su legado nunca se borrará. Igor Cavalera. En el thrash metal, pocos bateristas golpean tan fuerte como Igor Cavalera. Ayudó a Sepultura a alcanzar la fama, creando ritmos que marcaron a toda una generación. Pero junto con la música, llegó el alcohol. En los años 80 y 90, el alcohol estaba en todas partes, en los backstages, en los hoteles, en los autobuses de gira. Parecía parte del estilo de vida. A medida que Sepultura crecía, también lo hacía el consumo de alcohol de Igor. Alimentaba las largas noches, las celebraciones y la presión de la fama, pero con el tiempo le quitó más de lo que le daba. Sus relaciones, especialmente con su hermano Max, comenzaron a desmoronarse. Su forma de tocar la batería, antes potente y precisa, se resintió. Seguía tocando a pesar de la confusión, pero el fuego que antes le impulsaba se estaba apagando. A principios de la década de 2000, recibió una llamada de atención. Dejó Sepultura y se alejó del caos. Redujo el consumo de alcohol y se centró en reconstruir su vida y su vínculo con Max. Esto le llevó a Cavalera Conspiracy, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. A diferencia de muchos otros, dio marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Hoy en día, toca con claridad y pasión, demostrando que la redención es real. Su música y su legado continúan, más fuertes que nunca. Chuck Schuldiner. Cambió el death metal para siempre. Chuck Schuldiner,
el cerebro detrás de Death, creó una música intensa que abrió nuevos caminos con cada álbum. En los primeros años, la bebida formaba parte del ambiente. Era una forma de escapar y encajar. Los años 80 estuvieron llenos de riffs pesados y alcohol, mientras construía una de las bandas de metal más influyentes de todos los tiempos. Pero él era diferente. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que la música era más importante que las fiestas. Vio a demasiados músicos desperdiciar su talento en el alcohol y se negó a ser uno de ellos. Cuando Death lanzó álbumes como Spiritual Healing y Human, ya había dejado atrás la cultura del alcohol. Se centró en su arte y llevó su música a nuevas cotas. Su trayectoria fue una de transformación. Eligió la disciplina frente al exceso, la visión frente a la distracción. Mientras otros se quemaban, él se hacía más fuerte. Su legado no es de destrucción, sino de evolución. Aunque la enfermedad se lo llevó demasiado pronto, su música sigue siendo atemporal. Demostró que el metal no es solo una vida salvaje, sino pasión, trabajo duro y romper límites. Muchas estrellas del rock lo perdieron todo por los excesos. Algunas encontraron el camino de vuelta. Pero una cosa está clara: el camino del exceso lleva a algún sitio, y no todo el mundo encuentra el camino a casa. Peter Steele no era solo el cantante de Type O Negative, era un gigante, tanto en tamaño como en presencia. La voz grave y las letras oscuras de Peter Steele lo hicieron inolvidable, pero detrás de la música luchaba contra la tristeza. La depresión lo seguía a todas partes y recurrió al alcohol para escapar. El vino y el vodka se convirtieron en su forma de lidiar con ello, ofreciéndole un breve alivio antes de arrastrarlo a una miseria aún mayor. No era solo un mal hábito, se convirtió en su vida. A medida que Type O Negative se hacía famoso con álbumes como Bloody Kisses y October Rust, su problema con la bebida empeoraba. Algunas noches era un intérprete poderoso que se adueñaba del escenario. Otras noches apenas podía mantenerse en pie, arrastraba las palabras y se perdía en la niebla del alcohol. Sus amigos veían cómo se derrumbaba, cómo su cuerpo se deterioraba tras años de consumo excesivo. Hablaba abiertamente de sus problemas, consciente del daño que se estaba haciendo. Pero la atracción de la botella era demasiado fuerte. Intentó cambiar de vida, cuidando su salud e incluso explorando la espiritualidad, pero el daño ya estaba hecho. En 2010, su corazón dejó de latir, conmocionando al mundo del metal. Para quienes conocían sus problemas, no fue una sorpresa, solo el triste final que habían temido durante años. Su historia nos recuerda que el dolor puede consumir incluso a las personas más fuertes. Tom G. Warrior dejó su huella en el metal al negarse a seguir las reglas. Tom G. Warrior, el cerebro detrás de Celtic Frost y Triptykon, llevó el metal por caminos nuevos y arriesgados, pero ese tipo de ambición tuvo un precio. Los críticos lo destrozaron y la presión se volvió insoportable. Para lidiar con ello, empezó a beber. Al principio, solo era una forma de relajarse, pero pronto se convirtió en su vía de escape del fracaso y la frustración. A medida que Celtic Frost crecía con álbumes como Morbid Tales y To Mega Therion, también lo hacía su consumo de alcohol. Su creatividad se resintió y los errores se sucedieron. El álbum Cold Lake fue un desastre y casi destruyó su carrera. Perdió la confianza en sí mismo y se ahogó en el alcohol y la duda. El sueño que una vez le había impulsado se estaba desvaneciendo, pero no estaba dispuesto a rendirse. En la década de 2000, Warrior se recuperó, dejó atrás el alcohol y recuperó su música. Con Triptykon, volvió a encontrar su voz, demostrando que nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas. Su historia es una historia de supervivencia, pero también plantea una pregunta: ¿cuántos otros nunca tienen la oportunidad de volver? Vinnie Paul. Vinnie Paul, que vivía para la fiesta, siempre estaba en el centro de los momentos más salvajes. Como baterista de Pantera y más tarde de Hell Yeah, el alcohol no era un problema para él, sino parte de la celebración. Cuando Pantera se convirtió en una de las bandas de metal más importantes, la bebida nunca cesó. Junto a su hermano, Dimebag Darrell, convirtió cada gira en una fiesta que parecía no tener fin. Entre bastidores, siempre había barriles y botellas de whisky. El Black Tooth Green, una bebida hecha con Crown Royal y Coca-Cola, se convirtió en el brindis característico de Pantera. Vinnie podía beber toda la noche y seguir tocando la batería como una máquina. Lo hacía parecer fácil, como si nada pudiera detenerlo. Luego, en 2004, todo cambió. Dimebag fue asesinado en el escenario y el mundo de Vinnie se derrumbó. Beber ya no era divertido. Se convirtió en una forma de escapar de su dolor. Aunque siguió haciendo música con Hell Yeah, nunca volvió a ser el mismo. Los años de fiesta le pasaron factura
y en 2018 su corazón dejó de latir. En su día parecía imparable, pero ni siquiera los rockeros más duros pueden escapar del tiempo. ¿Y si la fiesta no hubiera durado tanto? Eddie Clarke. Pura energía. Eso era Eddie Fast Clarke. Más que un simple guitarrista, se sumergió de cabeza en un mundo de música a todo volumen, whisky sin fin y caos como parte de Motorhead. Si Lemmy Kilmister era el rey del Jack Daniels, Clarke estaba a su lado, igualándolo en cada trago y en cada movimiento temerario. Desde finales de los 70, su guitarra impulsó el sonido rápido y furioso de Motorhead. Sus riffs sacudían el escenario y ayudaron a crear clásicos como Ace of Spades y Over. Motorhead no era solo una banda, sino que vivía y respiraba heavy metal. Sus conciertos eran un torbellino de sonido, velocidad y alcohol. El estilo crudo y agresivo de Clarke encajaba a la perfección con su energía salvaje. Pero su estilo de vida desenfrenado le pasó factura. A principios de los 80, las tensiones dentro de la banda y los años de alcohol le pasaron factura. Clarke dejó Motorhead y formó una nueva banda, Fastway, pero no era lo mismo. A diferencia de Lemmy, que parecía imparable, el cuerpo de Clarke empezó a fallar. Bajó el ritmo, pero el daño ya estaba hecho. Falleció a los 60 años, pero su trabajo con la guitarra sigue rugiendo hoy en día a través de los altavoces. Bon Scott. El rock and roll en persona. Eso era Bon Scott. Más que el líder de AC/DC, su voz era áspera, llena de actitud y empapada de whisky. Cuando subía al escenario, se adueñaba de él y convertía cada concierto en una fiesta salvaje. No solo bebía, sino que se sumergía de cabeza en el caos y vivía sin límites. Desaparecía durante días y regresaba justo a tiempo para entonar otro himno de AC/DC. Su energía era eléctrica y su presencia imposible de ignorar. Pero detrás de su sonrisa despreocupada, su cuerpo estaba viviendo una vida prestada. Los años de alcohol y juerga finalmente le pasaron factura. Una fría noche de 1980, tras otra noche de copas, Scott fue encontrado sin vida en un coche aparcado. Su repentina muerte fue un brutal recordatorio de que ni siquiera las mayores leyendas del rock son invencibles. AC/DC quedó destrozado, pero siguió adelante y lanzó Back in Black como homenaje. Aunque Scott ya no está, su voz sigue resonando a través del tiempo, rugiendo a través de los altavoces con la misma energía imparable. Wendy O. Williams. Más que una cantante, Wendy O. Williams era una tormenta de rebeldía. No solo actuaba, sino que destruía las expectativas. Sus espectáculos estaban llenos de caos, desde motosierras hasta coches en llamas. Y su voz era un grito de puro desafío. No era solo una líder, era una revolución sobre el escenario. Se enfrentó cara a cara con las mayores estrellas del rock, demostrando que podía beber más y aguantar más que cualquiera. Si los chicos vivían rápido, ella vivía más rápido. Pero ni siquiera los guerreros más duros pueden escapar del tiempo. En los años 90, el fuego que ardía en su interior comenzó a apagarse. La carretera sin fin, la destrucción, las batallas, todo pasó factura. Desapareció del foco de atención y su historia terminó de la forma más trágica. Pero Wendy O. Williams no desapareció. Su nombre sigue siendo un símbolo de rebelión sin miedo y su voz aún resuena, desafiando a cualquiera a seguir sus pasos.